Estamos grabando. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de la ley de Gauss. Voy a comenzar por los más simples. Aquí lo importante, recuerden, es que nosotros, si vamos a calcular el campo eléctrico, lo importante es que no hagamos una integral muy difícil, que sea más fácil hacerlo por ley de Gauss que por integración directa. Entonces, vamos a aprovechar la ventaja que dan algunas simetrías. El primer caso que vamos a ver es el caso del plano infinito. Es una superficie plana, infinita, o sea, de dimensiones muy grandes. Eso se puede lograr haciendo una área muy grande o bien calculando el campo para un área finita en puntos muy cercanos a la placa, al plano. En principio vamos a suponer que tiene carga positiva, por lo tanto el campo que genera es alejándose de ella. Hay dos cosas que siempre debe hacer uno cuando va a hacer empleo de la ley de Gauss. Uno es definir cuál es la dirección del campo, o sea, en qué dirección apunta el campo y también de qué variables podría depender el campo. Entonces, porque eso nos va a permitir entonces elegir la superficie gaussiana cerrada adecuada para hacer el cálculo de dicho campo. Entonces, en base a eso vamos a hacer la elección. O sea que siempre tenemos que hacer lo que se llama un análisis de simetría. Veamos en este caso del plano infinito. Voy a escoger las coordenadas X y Y como que si fueran las coordenadas del plano. Voy a escoger como que si fueran las coordenadas del plano, las coordenadas X y Y. Y entonces la coordenada Z será la coordenada perpendicular al plano tal como está mostrado aquí en este sistema de ejes. Entonces, si ustedes escogen un diferencial de carga, aquí un pedacito de plano acá, para cada pedazo de plano hay uno del lado opuesto que tiene igual carga y que está a igual distancia. Por lo tanto, genera igual diferencial de campo en un punto dado acá. Entonces, ustedes pueden ver que las componentes que son paralelas al plano, esta componente y esta componente, se van a cancelar. A la hora de sumar, siempre se van a ir cancelando por pares. Entonces nunca va a quedar una componente que sea tangencial, o sea, que sea paralela al plano. Es decir, el campo eléctrico va a ir siempre en la dirección Z. Es decir, solamente me va a interesar la componente Z del diferencial, porque no va a haber campo en dirección X ni en dirección Y. Es decir, el campo va a ir siempre apuntando en la dirección Z. Entonces lo que tengo que hacer es tomar en cuenta eso a la hora de construir mi superficie gaussiana. Otra cosa es que si ustedes se paran en cualquier punto de este plano, ustedes caminan, por ejemplo, a lo largo del eje X, ustedes van a ver siempre igual para atrás, para adelante. Van a ver siempre igual para atrás, para adelante. Van a ver siempre igual izquierda y derecha. O sea que las coordenadas X y Y son irrelevantes por la distribución de la carga que es infinita. O sea, es como si ustedes vieran un mosaico larguísimo, mirarían igual cantidad de ladrillos enfrente e igual cantidad de ladrillos atrás y adelante. Entonces las dimensiones estas X y Y son irrelevantes. Es decir, el campo no va a depender ni de X ni de Y segurito. Entonces, a lo más el campo puede depender de la distancia Z del punto del campo a la placa. Entonces, eso es una hipótesis que la vamos a dejar ahí y vamos a ver qué resulta. Puede ser que ni eso, pero dejémosla como una hipótesis original, de que el campo puede depender a lo más de la distancia Z de la placa al punto de campo. Eso es importantísimo. Porque entonces nosotros, eso que está escrito ahí en palabras es lo que acabo de decir yo ahí está escrito en letras lo que acabo de decir en palabras. Entonces el campo va a ser solamente componente Z, dirección Z, para Z mayor que 0. O sea, arriba del plano. Y va a ser en dirección de menos Z para Z menor que 0, es decir, abajo del plano. Es decir, va a tener nada más una componente Z en dirección Z y una componente en menos Z. Que sería E y menos E en dirección de Z. O sea, el campo va a ser hacia arriba del plano y hacia abajo
abajo del plano. Y además, lo que les dije, el campo va a ser a lo más una función de z, no va a ser función ni de x ni de y. Entonces, ¿qué figura gaussiana se nos antoja? Pues la figura gaussiana, en este caso sugerida, es una en que la integral sea fácil de calcular. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se imaginan una pequeña caja de píldoras que atraviesa el plano y que, digamos, es como un corcho, un pedazo de corcho cilíndrico que tiene tres superficies, una tapa de arriba, una tapa de abajo y la tapa circular. Bien, a la tapa de arriba le vamos a llamar S1, a la tapa de abajo S2 y a la tapa circular S3. El vector de área siempre va saliendo a cada una de las superficies. Entonces, para la tapa de arriba, el vector de área va en dirección de Z. Para la tapa de abajo, S2, el vector de área va en dirección de menos Z. Y para la tapa circular, el vector de área siempre va en dirección radial, o sea, a lo largo de la dirección radial del cilindro. ¿Por qué son ventajosas? ¿Por qué es ventajoso este cilindro? Porque en la cara 1 el campo es paralelo al área. ¿Por qué? Porque el vector área va en dirección de Z y el campo va en dirección de Z por nuestro análisis original. Y además, el campo tiene el mismo valor en todo punto de esta tapa S1. ¿Por qué? Porque el campo va a depender a lo más de la dimensión Z. Y todos los puntos de esa tapa S1 están a la misma coordenada Z que del plano. Entonces ahí el campo va a ser paralelo. Eso va a hacer que no haya ángulos en el producto punto para calcular el diferencial de flujo. En la etapa 2 pasa algo similar. En la etapa 2 el campo es paralelo al área. Entonces no va a haber ángulos en la diferencial de flujo. El campo eléctrico apunta hacia abajo y el área apunta hacia abajo. Y además todos los puntos de la etapa 2 tienen el mismo valor de campo, porque el campo a lo más, repito, podría depender de Z. Entonces, bien, ya escogida la figura gaussiana, que es el cilindro, la figura tiene que ser cerrada, recuerden, la figura tiene que ser cerrada. Entonces aquí la integral doble de punto de A la vamos a romper en 3 integrales. Aquí tengo un error porque este círculo, por favor, bórrenlo de sus notas cuando impriman esto o lo descarguen de la plataforma. Borren esos círculos porque la integral es abierta. Las integrales ahí son abiertas, no son cerradas. Entonces la integral ahí es abierta. La integral es abierta. Todas las 3 integrales son abiertas. Son superficies abiertas. O sea, yo puedo siempre romper cualquier superficie cerrada en la suma de varias superficies abiertas. Entonces, en este caso, lo que hice fue que ese cilindro lo rompí en 3 superficies abiertas, la 1, la 2 y la 3. Entonces, en la 1 y en la 2, ¿verdad? Iba a anotar aquí que la superficie era abierta, que la integral es abierta. Copiamos la 1 y la 2 y luego vamos a preocuparnos por calcularla. Pero la más simple es la 3, porque en la 3 el campo es perpendicular al área. Pueden verlo acá. Miren, el campo es en Z y el área es en dirección radial y hacia afuera. Por lo tanto, este producto punto es 0 y ni nos vamos a preocupar por esa. En la integral, en el área 1, el campo es paralelo al área. Entonces aquí no hay ángulo. Simplemente el campo es E por dA. Queda el coseno de 0, que es 1. Igual aquí queda el coseno de 0, que es 1, sobre S2. Pero además, como el campo es el mismo en toda la tapita circular, lo puedo sacar afuera del integral
y solamente queda la integral de dA sobre esa superficie, lo cual da S1, que es el valor del área ahí. Y en la etapa 2 lo que va a dar es E por S2. Y entonces aquí en este punto, entonces vamos a aplicar la ley de Gauss. Esto debe ser igual a Q entre epsilon sub 0. Aquí creo que no me salió el escáner, pero entonces esto es Q entre epsilon sub 0. Que es lo que dice la ley de Gauss, ¿verdad? Que el integral de punto de A debe ser Q entre epsilon sub 0. Entonces, bien, ya tenemos el problema casi resuelto, porque entonces como S1 es igual a S2, porque son las tapas circulares de un cilindro, esta suma simplemente lo que da es E dos veces E por S. Entonces tenemos 2 veces E por S igual a Q entre epsilon sub 0, o sea que E es igual a Q entre S por 1 sobre 2 epsilon sub 0. Pero Q entre S es la carga entre el área, la carga que está envolviendo el cilindro, todo el cilindro. Vamos a la figura. El cilindro, acá, el cilindro está cortando al plano acá, y la intersección del plano con el cilindro es un círculo de radio A en el mero plano. Entonces la carga que hay ahí es la carga Q. Entonces va a ser la carga Q entre S, que es la densidad, la carga Q que hay aquí encerrada, que es la carga Q que va en la ley de Gauss. Entonces, si yo divido la carga Q en este círculo, que es la intercepción del cilindro, con el plano, lo divido entre el área S, esa es la densidad de carga sigma, la densidad de carga superficial que hay en todo el plano. Resultado, el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon sub 0, y además comprobamos que ni siquiera depende de Z, sino que es un campo uniforme que tiene el mismo valor en cualquier punto del espacio. Claro, abajo será en dirección de menos Z y arriba es en dirección de más Z. Los dejo ahí unos segundos para que reflexionen y tengan chance de tomar el micrófono. Un momentito, ya regreso acá. Bueno, entonces tenemos ahí el primer ejemplo, ¿verdad? Donde se aplica la ley de Gauss. Si ustedes les ponen un problema ya que no sea deducir este resultado, ustedes pueden dar esto como válido. Si les dan, por ejemplo, un sistema en el cual hay un plano infinito, ustedes pueden tomar este resultado como válido. Acuérdense que esta es la densidad sigma que hay en la placa. Si ustedes tienen una serie de placas, 2 placas, por ejemplo, y van a calcular el efecto de las dos, entonces ustedes tienen que sumar el campo de una más el campo de la otra. Entonces el campo de una va a ser la densidad sigma 1 de uno más la densidad sigma 2 del otro entre 2 epsilon sub 0, ¿verdad? Ese va a ser el campo total debido a las 2 placas. Si las 2 placas tienen la misma densidad de carga positiva, si son positivas ambas o si son negativas ambas. Pero si son una positiva y otra negativa, ustedes van a tener que ver en qué situación suman y en qué situación restan. Bueno, si no hay comentarios, dígame. Un cubo no es una superficie viable. No es una superficie viable. No porque el cubo, sí, el mismo resultado sería. Déjeme pensarlo bien, no porque el campo, las áreas del cubo iría solamente, si usted toma el cubo, son, digamos, en las tapas que son laterales aquí del cubo, las de izquierda a derecha, las de atrás y enfrente, ahí usted tendría un vector de área que va, solamente tendría usted paralelismo en la cara nada más, o sea, perdón, tendría paralelismo solamente para una parte del campo, para la que está perpendicular a la cara, para las otras no, porque el campo va radial.
va como una, imagínese una escoba con clavos. Los clavos son las líneas de campo. Si usted pone un cubo, la cara del cubo no sería paralela en todo punto al campo, ¿me entiende? Entonces no sería igual. Sí, gracias. ¿Me entiende la explicación, verdad? Sí, ¿Verdad? O entonces no se sea, cancelaría todo ese no se plano. cancelaría en todo punto, solamente en para las partes del campo que son perpendiculares a la cara del cubo, ¿Ok? Sí, gracias. Entonces el problema sería con la lateral, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a ver el otro ejemplo que es la línea de carga infinita. Este lo hicimos de alguna manera con integración directa y es un poquito más largo, evidentemente, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tenemos nosotros acá una línea infinita de carga, vamos a suponer que es positiva, vamos a poner, digamos que queremos el campo en un punto P que está a una distancia ρ de la línea, digamos de la línea, no importa cuál punto, porque si la línea es infinita, no importa cuál punto tomen, ¿se dan cuenta? Todos los puntos que están a lo largo del eje Z son equivalentes físicamente, si tomamos el eje Z a lo largo de la línea. Porque como es infinita, si ustedes se paran acá, igual carga van a ver a la izquierda que a la derecha, y si se paran acá, igual carga van a ver a la izquierda que a la derecha. Van a ver infinito siempre. Entonces, cualquier punto de estos es válido. Tomo este y lo coloco aquí el P a una distancia ρ de la línea. Entonces, el vector ρ unitario va saliendo. Vamos a suponer que el lambda es uniforme, o sea que la carga por unidad de longitud que hay acá es uniforme. Nuevamente vamos a hacer el análisis de simetría. Para eso tenemos la figura acá. Si tomamos a la izquierda acá del punto del origen donde estamos escogiendo acá, del punto respecto a donde estamos tomando P, ustedes van a encontrar siempre a la derecha otro diferencial de carga a la misma distancia de este punto. Por lo tanto, ambos van a producir el mismo diferencial de campo. Entonces, estos dos diferenciales van a cancelar las componentes que son a lo largo del eje Z. No va a quedar componente a lo largo del eje Z. Solamente va a quedar entonces la componente perpendicular, que es la componente ρ. Es decir, el campo va en dirección ρ, o sea, va radial y hacia afuera, va en dirección ρ unitario, o sea, alejándose de la línea si la línea está cargada positivamente. Entonces ahí tenemos ya una idea de, ¿verdad? De cómo ir escogiendo nuestra gaussiana. Pero además la dirección Z es irrelevante, como les dije, porque todos los puntos a lo largo de la línea son equivalentes físicamente. Entonces el campo a lo más va a depender de la distancia ρ que hay de la línea al punto de campo, pero no de la distancia Z. Entonces ya con esos dos hechos ya ustedes pueden pensar en la gaussiana adecuada. Aquí tenemos los resultados, ¿verdad? E es ρ por ρ. Va en dirección de ρ. Y además, ¿verdad? ρ solamente va a depender de ρ, no va a depender de ninguna otra variable. Entonces, la figura gaussiana en este caso es este cilindro que está pintado aquí en verde. ¿Por qué? Porque nuevamente este cilindro tiene tres caras que no son favorables, que nos son favorables, no dije no, que nos son favorables, que es la cara S1, en la cual el campo es perpendicular al área y por lo tanto el producto punto es cero, ahí no hay flujo. En la cara S2, igual, que el campo es perpendicular al área y por lo tanto no hay flujo. Y la cara S3, en la cual el campo es paralelo en cada punto al área. Nuevamente, para el joven que me hizo la pregunta anteriormente, un paralelepípedo no nos serviría, porque solamente sería para algunos puntos en el cual el producto punto sería paralelo, ¿verdad? Habrían ángulos si tuviéramos un paralelepípedo. Entonces el cilindro es el más conveniente porque genera un campo radial y un dA que es radial también. Entonces el producto punto elimina los cosenos acá. Entonces, aplicamos la ley de Gauss. La integral sobre la superficie cerrada, que es el cilindro, es la carga neta entre epsilon sub 0. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a romper la integral cerrada en tres integrales abiertas. La sobre S1, sobre S2 y sobre S3. Ya expliqué por qué la integral sobre la superficie S1 es 0 y por qué sobre S2 es 0. Es 0 simplemente porque todos los términos son 0. O sea, E punto de A es 0,
en todos los puntos. Entonces, esta es la integral de cero realmente. Y la integral de cero es cero. Y entonces solamente queda la integral sobre S3, que es la tapa. Entonces, sobre S3, el campo vale E de rho por rho unitario por el elemento de área en cilíndricas, que es de A rho por rho unitario. Pero de A rho, ¿qué es? De A rho, entonces, bueno, aquí el producto punto de E punto de rho punto rho da 1, el E rho sale fuera del integral porque es constante en toda el área y entonces solamente queda el integral de D a E. Y entonces, ¿cuál sería el área de una tapa circular de estas? Pues va a ser 2 pi rho por la altura, que es L, donde L es la longitud esta del cilindro. Entonces, esa sería el área. Y entonces eso es igual a la carga. Pero ¿cuál carga? La carga neta. No la carga neta de toda la línea, la carga neta que está encerrando el cilindro gaussiano, la cual va a ser entonces la densidad lambda por la longitud del cilindro, que sería la carga que está encerrando este cilindro verde que está aquí. Y entonces eso dividido entre epsilon sub 0. Si despejan aquí el rho va a ser lambda entre 2 pi epsilon sub 0 por rho. O sea, el campo eléctrico va a decaer conforme el inverso de la distancia rho. Me quedo ahí un momento ahí para que reflexionen y puedan hacer preguntas. Quiero pedir el favor que cuando me falten 5 minutos me avisen para tener control del tiempo. Por favor, que no he aprendido todavía cómo manejarlo aquí en el panel de control. Muy bien. Si no hay preguntas, voy a avanzar. Viene la simetría más fácil de manejar, que es el caso de una esfera. Mire, no importa mucho que sea hueca, que sea maciza, etcétera. Solo hay que tener cuidado con que sea conductora o no conductora, porque las conductoras solamente pueden tener carga en su superficie, aunque sean macizas o huecas, no importa. La carga se va a sus superficies. Y las macizas, las esferas macizas que son no conductoras o dieléctricas, sí pueden manejar carga en todo el volumen. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una esfera con un agujero esférico concéntrico. La parte de la esfera con materia es conductora y tiene radio R. Es importante esto, ¿verdad? De que es conductora. Esto marca una gran diferencia. Es conductora. Entonces tiene aquí adentro el hueco y aquí hay materia. Es una, como, imagínese usted que es como un corte de una dona. No es una dona porque es una, no me imagino qué fruta me puedo imaginar yo que sea así redonda y que sea hueca por dentro. Hay alguna, ¿verdad? Que solo traen las semillitas adentro que son huecas por dentro, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Es aquí hueco y aquí lleno de materia. ¿Y de materia qué? De materia conductora. Este es un problema bien interesante. La esfera tiene radio R, o sea que la distancia del centro acá a la esfera exterior es R. Entonces me piden que encuentre E primero en R mayor que 0 y menor que A. O sea, en el hueco de vacío, ¿verdad? En el hueco donde hay vacío. O sea, me piden que encuentre R aquí, en este hueco. Entonces yo lo que hago es que en las esferas la simetría es esférica, porque siempre el campo va a ser radial y hacia afuera. Entonces las figuras gaussianas van a ser esferas. Entonces solo que la esfera gaussiana es esta roja que está en la región en que yo quiero calcular el campo. O sea, es en R menor que 0, R mayor que 0 y menor que A. A es el radio interno, a este de acá. Entonces, planteo la integral. La integral sobre la superficie cerrada de punto de A va a ser la carga neta entre epsilon sub 0. Me avisan entonces cuando me falten 5. Ya me está avisando, pero yo no llevo el control de cuánto me queda. Entonces, esa carga neta
veamos, ¿verdad? Es como la carga neta más Q es la que está aquí en el centro, la esfera gaussiana en rojo, ¿qué carga está encerrando? Está encerrando más Q. Entonces esto es Q entre epsilon sub 0. Bueno, como el campo de una distribución de estas es siempre, dependiendo solo de R, es el mismo para cualquier superficie de la esfera, y además el vector de área y el campo son paralelos, aquí siempre va a dar E por 4pi R cuadrado. Solo hay que tener cuidado qué R voy a poner acá. Este es el R variable. Este va a ser siempre el R de la gaussiana. El R de la gaussiana, repito, este va a ser el R de la gaussiana. Entonces aquí voy a dividir entonces Q entre epsilon sub 0, despejo el campo y queda que el campo es Q entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Eso es entonces en esa región. Ahora me piden que encuentre el campo en la región R mayor que A y menor que R grande. Ok. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque esta es la diferencia entre que esto sea conductor o sea dieléctrico o aislante. Como es conductor, simple y sencillamente el campo eléctrico es cero. Simple y sencillamente el campo es cero porque es conductor aquí adentro. ¿Qué es lo que pasa físicamente? Bueno, la carga, esta 3Q, se va a repartir. Va a migrar una a esta superficie interna y va a migrar otra a otra superficie externa. De tal forma que esta que migra acá sirve para que la gaussiana que yo encierre acá tenga carga cero, para que no haya campo eléctrico. O sea, la carga se distribuye en el conductor, en las superficies del conductor, en la externa e interna, de tal forma que el campo eléctrico en su interior sea cero. Pero sin duda, la respuesta es categóricamente cero en la región R mayor que A y menor que R. Ok. Para R mayor que R, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Perdonen? 7 minutos. 7. Ah, me queda bastante, una eternidad. 7 minutos son un montón de tiempo. Entonces, en R mayor que R. En R mayor que R, entonces, tiramos la gaussiana afuera. Entonces, la gaussiana afuera está encerrando 3Q más Q. Total, 4Q. Entonces, la carga encerrada aquí es, la carga neta es 4Q. Entonces, va a ser 4Q entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Esta es R variable la que va acá. ¿Ok? Es R variable. Entonces, nuevamente el campo decae conforme 1 sobre R cuadrado, solo que ahora la carga total es 4Q. Entonces el campo sería la Q que me dan de dato entre pi epsilon sub 0 R cuadrado. ¿Ok? Entonces no confundirse con eso ahí. Bien. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo se distribuyen las cargas en las superficies interior y exterior del conductor? Bueno, ¿cuánto había aquí en el conductor? Había 3Q más 3Q. Entonces lo que ocurre es que viaja a la superficie, a la superficie interior, a la frontera interior, viaja menos Q. ¿Para qué? Para blindar el conductor de esta carga más Q que está acá, de tal forma que la gaussiana aquí encierre carga cero y el campo adentro sea cero. Entonces, ¿cuánto va a haber en la superficie exterior? 4Q, para que la carga neta en la parte maciza de la esfera, o sea, en la parte donde hay conductor, sea más 3Q. Quiero que piensen eso que dije ahorita y pregunten. Esa es una parte muy conceptual. Voy a repetirlo, Eric. Voy a repetir. Había 3Q acá, ¿ok? Hay 3Q acá en todo el conductor, Pero esa más 3Q no puede estar en el volumen. Tiene que estar ¿a dónde? En las superficies. Entonces, parte migra a la superficie interna, al límite interno, y parte migra al límite externo. Límite interno, límite externo. ¿Cuánto tiene que migrar al interno? Pues tiene que migrar menos Q, para que cuando yo tire la gaussiana aquí en medio, la carga neta sea cero y el campo sea cero.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto tiene que haber en la superficie externa para que la suma total sea más 3Q en el conductor? Pues 4Q, ¿verdad? Porque 4Q menos Q da 3Q, que sería la carga neta en el conductor. Ahora sí. Pero cuando usted en medio hay 3Q, pero si le quita el menos Q que se fue al extremo de adentro, no quedaría 2Q. No, porque esta Q es negativa. Y lo que es 3Q es la suma algebraica de las cargas. Si usted, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, 5 coulombs, aquí le van a quedar entonces 6 y aquí, o sea, 6 protones y un electrón acá, para que le dé 5 protones. La neta, ¿verdad? Okay. ¿Me entiende? Sí, ya entendí. Gracias. Ok, bueno. Bueno, jóvenes, voy a hacer una captura de pantalla y quiero decirles algo. Esta clase va a estar grabada al rato, ya subida al portal. Yo mañana tengo la periódica situación familiar de ir a un centro médico, que me toca cada 21 días, como les había anunciado al comienzo de la clase. Entonces la clase de mañana ustedes la van a tener grabada para que la miren. La voy a grabar desde hoy para que quede subida ya y la puedan ver mañana, ¿ok? Mañana entonces no se pasa lista, simplemente ustedes ven la clase grabada de mañana. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí. Sí, Liz, muchas gracias. Bueno, voy a... Se le escucha. No se me vayan todavía porque voy a hacer la captura de pantalla nada más y ya después los dejo libres. Ya pueden retirarse, jóvenes, tengan buen provecho y una feliz tarde. Entonces, nos platicaríamos en directo el día lunes. Como les dije, cuando termine yo el contenido de esta unidad, voy a comenzar la segunda, aunque queda claro, ¿verdad?, que el examen viene sobre la primera unidad, el primer examen. Ok, Sí. entonces, pasen buena tarde. Igual, gracias. Muchas gracias, Liz. A sus órdenes. Gracias, Bueno, ingeniero. bueno. Vemos, pasen bien. Gracias a ustedes.